Hola, continuamos con Butaca de Fondo. Esta vez tenemos a un gran amigo, Gustavo Bischofhausen, hombre de gran experiencia, antropólogo, bibliotecario, historiador, ¿no? Que conocimos acá como director de la Biblioteca España de las Artes. Gustavo, esta invitación, gracias por estar con nosotros acá. Quería conversar contigo en esta butaca de fondo. Quería tener opiniones tuyas sobre esta realidad actual, en la cual estamos imbuidos, digamos, en estas grandes estrategias de mercado, estamos metidos en el gran comercio, etc. ¿Y tú cómo ves este proceso en relación, no te voy a decir al libro, pero sí a la cultura, al patrimonio monumental, al patrimonio vivo? ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, hay un hecho real, ¿no? Hace unos 3 o 4 años tenemos un Ministerio de Cultura, entonces se le ha dado cierto orden a las cosas. Eso va a demorar mucho, pero hay cosas que retroceden, hay cosas que avanzan, pero para mí, por ejemplo, el hecho de que se institucionalice la cultura en un ministerio le da una dimensión que antes no había tenido. Entonces, si bien puede ser una cosa que constriñe, también es una cosa que ordena, permite, por ejemplo, cosas como, ubicar ciertas instituciones, por ejemplo, el cine. Con la cine, por ejemplo, ya hay muchas instituciones que se han articulado al Ministerio de Cultura y eso permite cierta... como un interlocutor, digamos. Ahora, en lo de patrimonio, yo sé que el Estado, ahora estoy dictando un curso en la Católica, que es gestión cultural ante humanidades, y yo sé que el Estado invierte mucho en patrimonio, pero sin embargo, uno de los gastos más grandes del Ministerio de Cultura es en patrimonio monumental y patrimonio. Sin embargo, si uno claro, puede decir en dónde está esa plata, pero esa plata se va la mayoría a los monumentos, ¿no? Sin embargo, el patrimonio que no material está muy dejado de lado en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque el Ministerio, vamos a decir, el patrimonio monumental está unido a ciertos sectores claves como pueden ser claves para ciertas cosas, como puede ser turismo, como puede ser gastronomía, como puede ser etcétera, porque se articula, ¿no? Vamos a decir la visita, entonces y es una cosa tradicional, vamos a decir, hay ciertas cosas ya articuladas hace años, ¿no? Cusco, las zonas de turismo ya están como articuladas, ¿no? Pero hay zonas y la industria cultural, ¿no? Pero hay ciertas zonas de la cultura que no están articuladas, ¿no? Que es mucho más difícil poderlas trabajar. Estas profesiones tuyas que tienen que ver con el ser humano, o sea, el humanismo, ¿no? El encontrarse a sí mismo, el encontrar tu entorno, el reconocerte en el entorno, está sufriendo, digamos, una serie de transformaciones, ¿no? Por esta, digamos, globalización, ¿no? ¿Tú cómo ves este futuro nuestro aquí en el país? ¿Cómo ves? ¿Qué está pasando? Bueno, el desafío de todo país y de toda nación y de todo pueblo ahora es poder armonizar, vamos a decir, todo lo que es, tanto a nivel personal como institucional, local, todo lo que es local, todo lo que me interesa a mí inmediatamente en mi entorno, en mi historia, con la globalización, ¿no? Es un reto que todos tenemos, ¿no? Siempre vamos a decir cuánto puede avanzar, cómo me influye a mí la globalización y cómo yo también puedo participar en la cosa, en lo local, en lo que me interesa directamente a mí, ¿no? Cómo me afectan las cosas internacionales y cómo me puedo desenvolver en mi entorno directo, ¿no? No un reto, sino es una dificultad que tenemos, dificultad de responsabilidad compartida. Compartida, ¿no? Claro. Cuando tú caminas por nuestra ciudad, sí, y ha cambiado tanto, sí, ¿no? Somos nosotros cuando caminamos, vemos digamos, las transformaciones vivas constantemente, ¿no? Los problemas de todo tipo que tenemos en la ciudad actualmente, pues es una ciudad masiva, transporte masivo, suciedad, belleza, es una contradicción, ¿no? Tú ves
a nivel de lenguajes, a nivel, digamos, de creatividad, ¿ves cambios, ves algunas situaciones que te impacten en el arte? Bueno, sí, hay cosas con la municipalidad, él me ha hecho muchas cosas ahora, ¿no? Por ejemplo, la municipalidad tiene un trabajo muy directo con eso que se llama Cultura Viva, y hay cierta articulación con el Ministerio de Cultura en esta cosa de, por ejemplo, los puntos de cultura, toda esta cosa de puntos de cultura, de poder un poco lo que estabas mencionando de globalización y poder vincular al país con estos puntos de cultura, que es un proyecto que tiene el Ministerio, que es ubicar grupos de gente que hace cultura, generalmente están referidos a música o a teatro, pero puede ser diferentes cosas, ¿no? Entonces están haciendo, por ejemplo, una especie de mapeo de todos los grupos de cultura que están en el país. A ver, bueno, ahora en la ciudad es mucho más ordenada, ¿no? Realmente yo veo más orden y hay mucho más sí hay incorporación de aspectos de cultura en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, el otro día, hablando de la globalización, el otro día estaba regresando al teatro y vi un muchacho que resulta que después que era chileno, y estas personas que tocan música en la calle, ¿no? Sin embargo, era un muchacho que tocaba violín, pero no tocaba una cosa, no me acuerdo qué cosa estaba ejecutando, pero una cosa clásica. Muy bonito, muy bonito. Ahora yo me preguntaba, ¿no? ¿De dónde este muchacho sale y si es un músico de repente de conservatorio porque está ahí o ha escogido estar ahí? Entonces era un tipo de mensaje que antes no se veía, ¿no? Un tipo yo soy de las personas, por ejemplo, de estas, no sé si tenga que ver, ¿no? Pero estas personas de que si hay unas personas que paran en los micros y en las cosas, que paran cantando, todas, a las personas que hacen música, a las personas que venden ese tipo de, ya sea música, yo sí les doy, porque me parece que es una cosa creativa, están invirtiendo. Por ejemplo, el otro día un muchacho cantaba, era como Andrea Bocelli. Entonces tenía un repertorio bonito, estaba cantando con otro, pero yo le dije, ¿no? Una de las cosas que le dije, limita tu mensaje a dos o tres cosas, y no malogres tu voz, porque todo el tiempo estaba cantando cosas muy altas. Entonces no friegues tu voz, le dije. No friegues tu voz, invierte. Si vas a invertir en tu voz, invierte en tu voz y no la pero eso también nos da una imagen de la desprotección que tienen sí, los artistas, por supuesto. En general, ¿no? Claro. Esto es lamentable también que tengan que estar recurriendo a esos, esas maneras, ¿no? de buscarse el día, ¿no? Claro, la hora, el día, el comer diario, horrible, poder almorzar. Sí. Una pregunta que siempre cuando te veía trabajar acá es, tú y los libros, ¿dónde esa pasión de encontrar, de buscar, de catalogar, de seleccionar, de limpiar, de organizar, ¿no? Los contenidos? Cuéntanos un poco. Bueno, yo creo que me viene de dos vertientes. Una vertiente es la parte de la literatura, de saber leer, del hecho de haber tenido la suerte de poder contar con libros que me regalaban de chico, poder contar con una biblioteca que tenía en el colegio y en mi casa, algo, ¿no? Me regalaban libros. Eso es un lado. Y la otra parte es la antropología. La antropología es una ciencia que una de las cosas que hizo en su comienzo, que siempre hizo, fue ordenar, clasificar. Porque la antropología clásica sí eso, clasificar, ¿no? Tenías repertorios, tenías taxonomías, toda esta cosa de taxonomías, y eso se vincula mucho al trabajo de bibliotecario, ¿no? En sentido, y lo he visto bastante tiempo después. Sí, se vincula mi trabajo, ¿no? Mi trabajo acá personalmente, cuando estuve en la casona del 2005 al 2008, yo vine, un poco, la Biblioteca España de las Artes, esta biblioteca que está acá, tiene una historia interesante, ¿no? Esta biblioteca se originó porque, había un señor en el año 30 que se llama Alvisuri, Luis Alvisuri. Este señor era un señor español, me parece que tenía minas, tenía dinero, invertía, era una persona que estaba muy preocupada por la cultura. Entonces el señor se murió en el año 35 y
él, posteriormente parece que él tenía una biblioteca muy grande y tenía dinero. Entonces, con la ayuda de España y el embajador de Venezuela, en el 35, se compró una serie de libros que se llamaba Colección Biblioteca Española Luis Albizuy, que es la base de lo que es la Biblioteca España ahora. Esa es la base. Sí, la base. Porque, sin embargo, es lo que se quería en esa época. En esa época, había la Biblioteca Nacional. Entonces, lo que se quería, esta biblioteca quedaba acá en el centro. Entonces, quería que fuera una biblioteca pública. Entonces, lo que se buscó es libros de alta cultura. Entonces, en ese tiempo se compró un universo de libros de todas cosas, de todos los rangos. Se compró de ciencia, se compró de letras, se compró de literatura, se compró de medicina, se compró de todo. Entonces, posteriormente, esta biblioteca se donó, se pasó de estar encargada de la parte de la Casa de España a San Marcos. Y en el año, no tengo muy claras la historia en ese sentido, pero más o menos cuando yo trabajaba en el año 74 acá, trabajaba en el Museo de Arqueología, estaba la Biblioteca de España, y la Biblioteca de España funcionaba como una especie de biblioteca pública, espacio para los jóvenes muchachos que venían, porque todavía en la universidad funcionaba acá, había clases, entonces espacio para que funcionaran los chicos como una biblioteca pública, y tenía una colección, ¿no? Posteriormente, las bibliotecas y todas las instituciones cambian, entonces la colección verdaderamente esa se volvió, vamos a decir, una biblioteca se tiene que renovar con cosas, con material. Entonces todo lo que la casona, vamos a decir, el espacio académico se mudó a la ciudad, y esa biblioteca quedó prácticamente en Lima, ¿no? Quedó acá, ¿no? Y todo lo que es, por ejemplo, ciencias, todo lo que es todo eso es obsoleto. Porque todo lo que es ciencias, todo lo que es gran material de esa gran colección de Albizuy, todo lo que es medicina, tecnología, ingeniería, es superado completamente. Entonces, ¿qué queda de esa colección aprovechable? Todo lo que es literatura, todo lo que es clásicos, todo lo que es teatro, todo vamos a decir, eso puede ser aprovechado. Entonces, cuando yo entré a trabajar, eso se había comenzado a hacer de 2002. En la gestión de Buntix, había comenzado a recuperar todo lo que era teatro, nada más que teatro y literatura, ¿no? Porque eso es universal, ¿no? Shakespeare lo tiene siempre, buenas traducciones, buenos libros así que además libros buenos, ¿no? Y posteriormente la colección de teatro de Ugarte Chamorro, que era muy buena, de literatura, pasó acá. Entonces, vamos a decir, el cuerpo era letras, ¿no? Era cosas de letras. Sin embargo, la idea fue un poco que se llamara Biblioteca España de las Artes. Yo personalmente, no sé, vamos a decir, es muy difícil mantener una biblioteca de las artes, porque los libros de las artes son los más caros de todos. Entonces, si tú tienes libros de arte que se renuevan, una biblioteca vive porque cuando se renueva, tienes libros que todo el tiempo reciben, te mandas, compras, tienes, no sé, una cantidad de, no sé, $20,000, $10,000, lo que sea, para comprar. Entonces tú puedes llamar a una biblioteca, la Biblioteca de las Artes. Lo que voy es que, para mí, el acervo más importante que tiene la Biblioteca de España ahora es la colección de teatro. Y es ahí donde debería de ponerse el énfasis, porque es una colección de teatro muy interesante, aún con toda vamos a decir, tengo entendido que muchas de las cosas fueron adquiridas muchas de las cosas de la colección de Ugarte, señor Ugarte, fueron adquiridas por la Universidad de Ricardo Palma y por la Biblioteca Nacional, porque hay muchas de las cosas. Entonces, muchas de las cosas que yo encontré con la gestión, cuando yo estuve en gestión, era yo lo que hice con un grupo de bibliotecarios, éramos un equipo de 3 bibliotecarios, que era un lujo verdaderamente para la biblioteca. Nosotros quisimos poner en valor esta colección. Y poner en valor esta colección significó cosas completamente, vamos a decir, manuales, como barrer y meter los libros en cajones y ordenar en nuevas cajas,
cuando estaban a construir el teatro atrás, no sé, creo que todavía no está para construir. Entonces significó mover una colección y comenzar a ordenarla un poco, vamos a decir, poder discernir lo que quedaba, lo que no quedaba, lo que estaba muy deteriorado, poder discernir un poco para ver posteriormente, para que ingresara a una base de datos en la universidad y pudiera clasificarse, ¿no? Eso es lo que nosotros hicimos. Y quedó una colección bien interesante, ¿no? En sentido, por ejemplo, tú tienes, en esta colección tienes una colección de teatro, vamos a decir, se distingue porque no solamente tiene que ser material, vamos a decir, manuscrito, impreso, sino tienes fotos, tienes acuarelas, tienes afiches, puedes tener grabaciones sonoras, puedes tener recortes de periódicos. Es más, yo pienso que la colección de recortes de periódicos es muy, muy importante en esta colección. A pesar de que aparentemente uno piensa que los recortes de periódicos no, pero si uno piensa en la persona que investiga, el tiempo que uno invierte en ir a los periódicos e investigar está muy, por ejemplo, ahorrado, vamos a decir, para un investigador de teatro, en el caso de Ugarte Chamorro. Por ejemplo, están estos 330 tomos que están ahí en la oficina, estos 330 tomos de recortes de periódico que hizo él con sus alumnos. Son 330 tomos, están en la oficina abajo. Claro, él con su gente, con sus alumnos, este señor Ugarte Chamorro, recolectó, aparte recolectó, él parece que se metía en todos sitios. Entonces recolectó, hizo que los alumnos cortaran los recortes y pusieran por años todos los recortes. Entonces uno tiene una cobertura de la crítica de teatro y también de arte un poco, desde 1958 hasta 1981-82. Tienes completo, no completo, nunca es completo eso, pero tienes comercio, tienes prensa, tienes crónica, tienes correo, tienes observador, tienes todo cubierta, todas las críticas de teatro de esa época, en esos tomos. Sí, eso está ahí. Otra cosa que está ahí que es bien interesante son los concursos que él hizo de teatro. De 1964 hasta el 70-75, el teatro, vamos a decir, el lugar que tenía él protagónico en el teatro, vamos a decir, de poder unir, hizo que él tenía alguna ayuda de la municipalidad, hizo que se hiciera unos concursos de teatro. Entonces, concursos de teatro de un solo acto, concurso de monólogo, concurso de teatro en quechua, concurso de teatro de corto reparto. Entonces, 3 o 4, se hacía una convocatoria, y se invitaba a gente que tenía que escribir, la gente se nombraba un jurado, un jurado académico, calificado. La persona mandaba con su seudónimo, se leían todas las obras y proclamaban ganador y proclamaban mención honrosa. Entonces muchas de estas obras, por ejemplo, el cruce sobre el Niágara del 70, creo, de León Sileguería, entró ahí, y Pacancure también entró ahí, y varios autores actuales han entrado a ese tipo, por eso es que salieron de teatro. Y lo interesante es que esta colección está acá, o sea que no solamente para poder investigar, porque no importa solamente los que ganan, sino si tú haces, por ejemplo, un recuento de las cosas que están ahí, de las cosas que la gente escribió pero que no ganó, puedes recuperar vamos a decir, el clima del teatro de la época y qué cosas escribían, cuál era su interés. Eso es histórico. Sí, eso está. Fotos, tienes una colección muy buena de carteles. No sé dónde los encontraría, porque tienes una colección de más o menos unos 300, creo, no más, 300 o 1500 carteles no, menos. Son, ¿como afiches? No, son los carteles que se ponían estos en las marquesinas. Que lo ponían en las marquesinas. De la época. Desde 1928 hasta el 40 más o menos. Tienes carteles ahí que muchas veces te informan sobre cosas que no te informan en el periódico. Precios de los teatros, te informan sobre las funciones. Los teatros mismos que han desaparecido. Claro.
Eso, todo eso está. Directores. Directores, todo eso está. Acuarelas, tienes también acuarelas porque también él recuperó, como él fue después de que terminó la Compañía Nacional de Comedias y la Escuela Nacional de Arte Escénico, el ENSAT, en 1950 después de que en 58 se cerró, él pudo recuperar varias cosas del ENSAT, de la antigua. Entonces tiene también fotos históricas de cuando se hicieron la Compañía Nacional de Comedias en el 45, 46, 47, o acuarelas. Tienes un material bien importante en sentido de que nosotros lo tratamos, hicimos cajas especiales, ahí está, pero está por todo por trabajar. Pues. ¿Y el proceso de eso qué significa, el trabajo que está diciendo? ¿Qué falta hacer? ¿Qué falta hacer? Falta invertir. Falta invertir en, bueno, para mí la Biblioteca de España, falta invertir, crear vamos a decir se cree una entidad o se institucionalice el archivo y biblioteca de arte peruano, porque ahora está formando parte de la Biblioteca de España. Sin embargo, a mí me parece que tiene mucho más validez poderlo instituir, porque infraestructura hay. En tiempo de Bunti se compraron estos estantes, o sea que hay. Todo lo que no es teatro y todo lo que no es debería de verdaderamente irse a la ciudad universitaria, ¿no? Porque no tiene sentido irse abajo, no tiene sentido guardar estas cosas, por supuesto que guardarlas, pero no tiene sentido guardarlas inmediatamente a disposición de la gente, sino ponerlas por mientras en la ciudad universitaria y dejar que esta biblioteca, este archivo crezca, ¿no? En ese sentido, ¿qué significa? Contratar unas personas que tengan un sueldo respetable, un sueldo respetable, contratar profesionales, contratar una persona de repente a medio tiempo para atender, porque, por ejemplo, se puede digitalizar parte y estoy seguro que hay mucha gente que si viera este espacio como un espacio recuperado, como un espacio que podrían donar sus cosas, ¿no? Porque hay cuantas cosas que se pierden, lamentablemente. Entonces, yo considero que es una cosa. Yo, a partir de, bueno, un poco viendo hacia mi persona, a partir de cuando estuve en la Biblioteca de España de las Artes, y el archivo, una de las cosas que hice fue, tuve la suerte verdaderamente de poder irme a España durante 2 meses para el archivo ¿cómo se llama? Es una entidad española que tiene que ver con artes escénicas y archivo y biblioteca. Entonces ahí pude un poco ordenar y ver de qué forma se podían procesar los materiales. Y posteriormente, cuando salí del trabajo, yo he seguido investigando teatro, mi tesis sobre historia del teatro, y estoy haciendo una base de datos de teatro, ¿no? Entonces, a mí me interesa eso, me parece bien importante, y se puede digitalizar el material, por ejemplo, se puede poner en una web, no es una cantidad excesiva de inversión, no es una cantidad, la cosa es, hasta dos veces o 3 veces hicimos un proyecto que se mandó una vez con Buntic se fueron ¿a dónde se fueron? Me parece que Estados Unidos, no me acuerdo qué sitio de Estados Unidos, y se trató de buscar un financiamiento para ese tipo de cosas, que no es una cosa excesiva, ¿no? Necesita un par de computadoras, una escaneadora, un material, pero y un tiempo y una persona dedicada, ¿no? Se necesita. Porque es bien importante, porque no existe ningún archivo y ahora el teatro es tú ves, ahora por ejemplo en Lima ahora hay como 10 o 12 obras que están corriendo. Hay artes escénicas, hay como 6 o 7 teatros, hay este Teatro Arangua que se va a abrir en la Universidad del Pacífico, la Universidad del Pacífico tiene uno nuevo, el grupo Arangua de Chiarella tiene su propio teatro, el Teatro Racional, tienes el Olivar que también tiene teatro, tienes el ISIL, tienes el Británico, tienes el Teatro de Lucía, tienes ¿qué más? Tienes el TUC, tienes la ENSAT, tienes diferentes espacios y hay gente interesada, bastante gente que está trabajando en eso.
ahora. Cuando entraste a, bueno, para cerrar lo del teatro, Sí. ¿no? ¿Qué fue lo que más te impresionó en el sentido de encontrar todo este material en Lampa? Yo no lo encontré en Lampa, yo ya lo encontré cuando estaba en un cuarto metido al fondo en unas cajas que tuvimos que en 2 días con mi equipo tuvimos que comprar, íbamos al mercado central a comprar no sé, 40, 50 cajas, teníamos que meter todo el material porque lo iban a arreglar ese espacio. Entonces tenía que hacerse había que recuperar el fondo. Claro, había que recuperar, entonces sacamos todo ese material. ¿Tú entraste después de que lo trajeran acá? Sí. Ah, claro. Sí. Sí, después. Yo lo vi el material, tuvimos la suerte verdaderamente de tener un grupo de gente que había venido de la universidad no sé de qué universidad, de Kansas, no sé, una de conservación. Entonces nos dieron ciertas pautas de conservación y pudimos arreglar las cosas en cajas, ponerlos un poco en bolsas, poder un poco poner las cosas que, por ejemplo, que están muy deterioradas. No se botó nada, primero todo, nada se ha botado. Lo único que, donde yo lo dejé, nada se había botado, se había puesto todo en cajas. Las cosas que algunas cajas tienen las cosas muy deterioradas, otras las tienen menos deterioradas, los libros separados de las afiches, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso está por trabajar, sí. Una continuidad. Merece la pena, y hay estantes y un equipo, ¿no? Un equipo de gente que trabaje eso verdaderamente. Hace un rato estábamos conversando sobre nuestra clima y sobre la realidad actual. Tú como me contaste también hace un ratito que estabas enseñando en la Católica, ¿no? Sí. ¿Cómo ves tú los niveles, digamos, de alumnos, realidad, situación del país? En relación a la gestión cultural, por ejemplo, sí. Bueno, lo que pasa es que gestión cultural es una cosa muy amplia, ¿no? Entonces, se está enseñando en la Católica en artes escénicas, por ejemplo, y se está enseñando en diferentes espacios, cada uno enfoca de acuerdo a lo que uno le interesa, ¿no? Por ejemplo, la parte de teatro, por ejemplo, de artes escénicas les interesa, por ejemplo, gestión cultural como desde el lado de cómo gestionar una empresa o cómo hay que gestionar, cómo hacer el trámite, cómo buscar financiamiento, etcétera, etcétera. Eso es una forma de ver la gestión cultural. Hay otra parte, por ejemplo, toda la parte que tiene que ver con patrimonio también es muy importante, ¿no? Toda la parte de conocer las leyes, por ejemplo, de todas las leyes que hay de las diferentes cosas, ¿no? De patrimonio monumental. La piratería, por ejemplo, la cuestión cultural es enorme en el sentido. Yo he entrado esta vez el curso en lo que es biblioteca pública y cómo se gestiona una biblioteca pública, etc. Me parece importante en ese sentido, ¿no? Porque digamos que el hecho de la gestión ha ido evolucionando obviamente a nivel del tiempo hasta tener nuestro ministerio. Claro. Y ahora hay ciertas posibilidades, pero no hay muy buena difusión de los, digamos, argumentos que hay que tener para la mayoría. Claro, por ejemplo, un centro cultural. ¿Qué cosa es un centro cultural? Acá estamos en un centro cultural, cada centro cultural tiene su historia, ¿no? Acá tiene un centro cultural vinculado a una cosa histórica, de patrimonio, que ha pasado de la universidad, por fin se dejó de tener toda la parte, vamos a decir, de formación directa acá, y tiene este espacio es bien interesante. Como espacio en sí ya tiene incorporado la visita, ¿no? Pero es la visita de turismo, ¿no? Pero es un espacio interesante, es muy central, debería estar más articulado por ejemplo, al circuito turístico. Un tiempo hubo esta cosa del corredor de Azángaros, ¿te acuerdas? Sí. Había una idea. Debería estar, por ejemplo, ahora otro tipo de centros culturales. Hay esta cosa del CERPAC, que el CERPAC ahora están invirtiendo, tienes el centro cultural, no sé si de Capac Yupanqui, hay uno en San Juan de Lurigancho, hay uno Huáscar en el Rímac, hay otro en Villa El Salvador, que están vinculados a la Municipalidad de Lima a través del CERPAC, ¿no?
Entonces ellos han hecho unos centros culturales que tienen como que funcionan en los parques grandes. Sí, hay grandes, digamos, manifestaciones, ¿no? Hay Culturales, ¿no? sí, Teatros, tienen museo, cine, y tienen un museo pequeño de sitio, ¿no? Tienen una biblioteca, a pesar de que una biblioteca es muy difícil poderla articular, porque cada espacio, vamos a decir, institucional, cultural, tiene una dinámica diferente, ¿no? Una biblioteca es diferente de un museo, diferente de un teatro, diferente. ¿Cómo ves tú el trabajo de, digamos, futuro del libro y el libro virtual? ¿Cómo ves esa etapa que estamos pasando, ¿no? Hay una transformación, ahora todo es internet, puedes conseguir todo. No es otro. ¿Cómo lo ves? Todo. No, el libro físico ¿No va a desaparecer? No va a desaparecer. Siendo exagerado. No va a desaparecer, no va a desaparecer porque es otro tipo de realidad, ¿no? Las tecnologías vienen, pero no es que una suplante a la otra, sino hay una interrelación. Por ejemplo, el radio tú ves que es una cosa que data de 1920 y tantos. Y continúa. Y continúa. Claro. Con otras dimensiones va cambiando el radio, va cambiando el tipo de programa. De todas maneras uno escucha, yo por ejemplo escucho mucho radio. Entonces va cambiando el tipo de enfoque del radio, ahora hay radio por internet. La televisión tampoco ha sido, suplantó al radio, es otra cosa. Entonces en el caso de los libros no, porque o de la información masiva. No, porque siempre tiene que haber vamos a decir, la enseñanza no va a ser siempre en clase. Por ejemplo, lo vamos a tener a cada alumno delante de su computadora. Vamos a decir, puede ser que lleven la laptop, pero los que están más avanzados, los chiquitos, no. El libro no tiene... Tiene vida para rato. Tiene vida, claro, porque además la inversión en libros es otro tipo de lectura. Uno es más personal, en la pantalla es mucho más como distante, ¿no? Y además, para leer un libro uno necesita tener un tablet, ahora pasan a la tablet, o lo tienes que imprimir, o tienes que tener una escaneadora, o tienes que tener ¿qué porcentaje de niños acá de la ciudad, vamos a decir, tienen posibilidad de tener una computadora en su casa? Digamos realistas en el sentido de... Una biblioteca puede ser un centro cultural. Una biblioteca es parte de un centro cultural, por supuesto. Sí. Puede ser un centro cultural y lo es en muchos países. Hay en muchos países, por ejemplo, las bibliotecas sirven para alfabetización informacional, vamos a decir, se enseña a los adultos mayores, son espacios que pueden ser aprovechables públicamente para aprender. Por ejemplo, para los gente de tercera edad puede ser un espacio para aprender, por ejemplo, que muchas veces no es el caso de, por ejemplo, una persona que ya no pasó por el colegio hace mucho tiempo. En mi caso, por ejemplo, yo cuando empecé no había computadora, he tenido que aprender computadora después, y ni qué decirle a personas mayores. Una biblioteca es un espacio donde pueden acceder, se puede. Sí, de hecho. En tu trabajo, hablando de tu estadía acá, presentaste tú invitados que yo filmé, y hiciste una vinculación con, digamos, el arte... La recuperación de la tradición oral. Cierto. Bueno, esa fue otra de las líneas que yo quise trabajar, aprovechando el espacio de la biblioteca y aprovechando el hecho de que se pudiera, vamos a decir, una de las problemas, volviendo al patrimonio, vivo, sí. La biblioteca podía servir para un espacio de narración de cuentos, ¿no? Tranquilamente, y se hizo varias veces, no solamente en forma de narradores, vamos a decir, tradicionales de cuentos, porque vino una persona de Chincha, me acuerdo, vino esta señora que contó en quechua, vinieron, pero también vinieron personas profesionales, actrices que leían cuentos. Entonces la biblioteca puede ser un espacio verdaderamente de narración, y lo que yo busqué era la búsqueda de cuentos y tradiciones que no solamente fueran en español, sino en quechua y en otros idiomas, ¿no? Y el hecho, por ejemplo, de filmar estas cosas y guardarlas, ¿no? Que por ahí están, están guardadas, en el sentido de que pueden, eso es muy importante, ¿no? Recuperación de tradición oral. Claro, eso fue un evento interesante. Claro. Quizás te movió tu lado antropólogo.
Bueno, una biblioteca puede ser muchas cosas. No. Una de las cosas que puede hacer es eso, ¿no? Exacto. Y otra cosa importante también Fue muy gratificante Que ese me- trabajo, bien sí, bonito. sí. A mí me gustó. que me pareció importante es que también... Pero una cosita última, Sí. era justamente, pero uno de los problemas era, tú podías invitar mucha gente, pero tiene que haber un estipendio mínimo de poder organizar las cosas para pues, siquiera pagarles el taxi con que vengan. Bueno, Disculpa No, la claro. Los problemas- alusión, pero vamos a decir, dejo ese granito de arena, en el sentido de que invertir en cultura, pero es invertir de todas maneras, no pensar que la cultura viene así nomás, a todo, o sea, de todas No maneras hay se un necesita- costo, una hay un inversión, costo, claro. pero dejémoslo ahí. Claro, no, sí. No, lo que... claro, y está filmado, ¿no? Está ahí, es un testimonio muy interesante. No, me refiero de que estando tú como antropólogo, como bibliotecario, te confrontas con esa realidad nuestra, que es muy amplia, tan amplia que hasta idiomas diferentes hay. Claro. Entonces, cuando está el quechua, cuando está digamos, interviene la educación de los niños bilingües, la biblioteca, ¿cómo funciona en ese sentido? Bueno, Llegar al Ministerio de Educación, ¿cómo ves tú esto? hay un programa de educación bilingüe en Ya. en el Ministerio de Educación, pero una de las cosas que ahí hay muchos retos, vamos a decir. Una cosa es enseñar, una cosa es material didáctico, ¿no es cierto? Entonces conseguir material didáctico, incorporar la educación bilingüe a nivel de sala, vamos a decir, una cosa es enseñar la educación bilingüe o el idioma propio como primer La lengua madre. como idioma como lengua de madre, aprovechar, lengua- por ejemplo, la lengua materna, aprovecharlo. Una cosa es hacerlo vamos a decir en el campo, ¿no? En Puno, una cosa es, pero en Lima, por ejemplo, hay esta cosa de muchas veces la gente no quiere hablar su propio idioma, pues. Entonces es muy difícil buscar, es muy difícil articular eso tendría que hacerse articulado en otra forma, ¿no? Son problemas Ya porque la casa no quiere que hable su propio políticos, idioma. sociales. Claro, y el mismo hecho de que, por ejemplo, no haya servicios y no haya cosas que denigre el idioma, entonces dicen los hijos o nietos, dicen, ¿para qué me va a servir, no? Eso ¿Para es qué un cosa me problema va a de servir? centralismo, Claro. racismo, Claro, etcétera, claro, ¿no? claro. Ahora, ¿No? eso con el quechua, ¿no? Con el quechua, que es el primer idioma, la primera lengua, ¿no? Con la aymara también, ¿no? Pero es parte de la Ahora es más identidad. problemático con, digamos, las nuevas lenguas que se están perdiendo, Eso ya es otra más y en difícil. la selva. Y Eso ya es más difícil. ¿no? Porque recuperar una lengua muerta ya es muy difícil. El uso de la lengua es, puedes encontrar diccionarios, puedes encontrar vocabularios, pero el uso es lo que hace la lengua y se pierde. Y en cuanto a esa diversidad en el país, tú como antropólogo, ¿cómo ves esa riqueza cultural? ¿Cómo la ves? Por ejemplo, una cosa bien interesante que yo estuve en el mes de marzo, me contrataron para poner en valor la biblioteca pública de Huamachuco. Entonces me contrató el municipio durante un mes y adquirimos material porque es un proyecto que tiene que ver con una biblioteca móvil y que tiene que ver con un pequeño financiamiento que tuvo en Italia. Se compró una camioneta, se compró material. Sin embargo, después, a iniciativas de Marco López, de una persona local de Huamachuco, un periodista, una persona muy interesada en el desarrollo de su propia comunidad, de su propia ciudad, se logró que el municipio me contratara a un profesional para que se ocupara de biblioteca. ¿Cuál fue el resultado de esto? Que se clasificó el material, pudimos clasificar el material, y lo más importante es que se trabajó para que la comunidad se interesara en esto y la municipalidad invirtiera en buscar un local ad hoc, porque la biblioteca funcionaba en un sitio pero horrible así. Entonces se buscó una casa vecina ahí en la Plaza de Armas, y se está acomodando el local, la municipalidad invirtió en esa biblioteca, se está acomodando para que funcione como una biblioteca pública.
Entonces, Es bien interesante porque ahí se puede articular, por ejemplo, ahora volviendo a lo de ¿cómo se llama esto? De tradición oral, ha venido un muchacho italiano que va a investigar tradición oral en Huamachuco y va a recuperar la lengua, porque una cosa bien interesante en lengua, disculpa que es el hecho de que, por ejemplo, en este sitio en Huamachuco se habla un español muy especial. No es que no se habla quechua, pero sin embargo hay una gente preocupada de recuperar el tipo de español que se habla ahí, que es diferente. Entonces es importante porque eso permite recuperar. Uno se burla muchas veces de la forma que hablan los arequipeños, pero sin embargo cada uno tiene su forma de hablar. Entonces en este sitio tienen una forma muy especial de hablar, ciertos vocablos que son arcaicos, que no se emplean, y cierta forma de hablar, y lo vi justamente en un programa de radio que me pareció muy interesante. En ese sentido permite poder ubicar lo local, ¿no? Y poder proyectar. Sí, me decías. Sí, no, estaba pensando en esa experiencia tuya de bibliotecario y las diferencias entre biblioteca móvil y biblioteca... Sí. ¿Cómo es todo eso? Es necesario en el país, me imagino. Bueno, depende, ¿no? En este caso es la ciudad y se compró una pequeña van que iba a funcionar a nivel de los distritos más cercanos, ¿no? Porque mucho tiempo no, entonces la biblioteca podía, por ejemplo, ir un día a cada ciudad, a cada pueblito y dejar libros y los venía a recoger la siguiente semana, ¿no? Me cuenta prestar, porque la cosa de las bibliotecas tienen que prestar libros. La sala de lectura de los libros, leer claro, lectura en sala es uno de los servicios, pero lectura en domicilio es el servicio principal para que la gente pueda leer. ¿Domicilio o colegio? O colegio, todo. También, por ejemplo, una de las cosas que se podía hacer era que, ya que las bibliotecas escolares de este sitio de Huamachuco no tenían una potencial muy grande, se compró material, por ejemplo, que tiene que ver con literatura local. Por ejemplo, Huamachuco tiene mucho que ver con Vallejo, Ciro Alegría, Abelardo Gamarra, toda esa gente de ahí. Se compró material que se podía prestar, vamos a decir, 40, 30 libros del mismo, que se podían prestar a un colegio y a la siguiente semana los devuelven y así se va intercambiando. Claro, y aparte de la literatura, ¿no? Que a los niños se les podía ofrecer literatura. Gustavo, tú que estás metido entre libros, ¿cuáles son tus preferidos? Que pueda cerrar esta conversación. ¿Qué lees tú? Bueno, ¿qué estoy leyendo ahora? Sí, ¿qué estás leyendo? ¿Qué estoy leyendo ahora? Estoy leyendo varias cosas. Estoy leyendo cuentos de Grimm. Ajá. Los cuentos de Grimm, que me he pedido una versión muy bonita de los cuentos de Grimm, es una versión clásica. Y después, ¿qué más estoy leyendo? Estoy leyendo cuentos de Grimm, sí, porque los cuentos de los hermanos Grimm fueron unos grandes recopiladores de cuentos en el siglo XIX, y ellos fueron uno de los articuladores del idioma alemán. Entonces se preocuparon mucho y es muy interesante porque estos señores publicaron sus cuentos en 1820, y la primera traducción inglesa se hizo en 1820 y tantos, y desde ahí una cosa que había sido tomada como, vamos a decir, para investigar el idioma, los primeros que se apropiaron de eso, ¿quién fueron? Los niños. Entonces de ahí la literatura infantil dio un campo muy grande, salto enorme, y los cuentos de Grimm los conocemos todos. ¿Cómo se llama? La Cenicienta, el otro, la Rumpelstiltskin, los músicos ambulantes, todos esos son cuentos de Grimm. ¿Qué estás buscando tú? A mí me gusta. No, a mí me gusta, porque los cuentos nos enseñan mucho. Pero por ahí vamos encontrando... Los cuentos nos enseñan mucho. Los cuentos, cualquier cuento, y es muy bonito. Un cuento condensa mucha sabiduría popular, y a mí personalmente me gusta. Después, ¿qué más estoy leyendo? Estoy leyendo Las Mil y Una Noches, también hablando de cuentos. Y después estoy leyendo a una escritora que se llama, bueno, cosas académicas que tienen que ver con la tesis que estoy haciendo, ¿no? Que es sobre una compañía de teatro que funcionó de un señor que se llamaba Carlos Rebolledo, que fue un poco, y Teresa Arce y Carlos Rebolledo fueron un poco los chistosos de la radio. Y no, del radio y del teatro, en 1930. Felicitarse era un personaje. Claro. Ellos fueron, pero desde el 30, del 20 y tantos. Entonces estoy recuperando un poco
el trabajo que hicieron ellos en teatro, vamos a decir, popular en la década del 30. Yo llegué a escuchar cuando vino a televisitarse con su personaje Rayo, la Chola Purificación. Claro, y que decía, visita el Perú. Algo así, Sí, era interesante. Claro, ella es muy interesante porque es una mujer que... Se adelantó mucho, ¿no? Claro, porque esas ella, por visiones ejemplo, de peruanidad, ¿no? claro, ella una de las cosas que hacía era buscaba sketches personales vinculados con la sierra. Por ejemplo, Arequipa, la lechera arequipeña, la chola, la huancabambina, ubicada la cusqueña, y ella vestía los vestidos tradicionales y salía en esto, primero en teatro y después o sea que pequeños sketches que hacían en las obras de teatro, en las revistas, y después de eso para ella le fue muy fácil pasarse al radio, porque la expresión de ella iba a través del canto y de la expresión. Carlos Valledo creo que no fue tanto, me parece, sí tuvo un programa. Actor fue, ¿no? Actor, sí, era un actor cómico, muy, sí, tenía claro. mucho, es lo que se llama un capo cómico, tenía mucho, parece, era Un muy carisma, gracioso, un un carisma carisma. muy especial. Sí. Sí. Dime, ¿qué le podrías tú decir? Es mi pregunta de cierre. A ver. A los jóvenes sobre tu profesión, la antropología o la biblioteca. ¿Qué cosa le puedes tú decir a un joven que quiere estudiar antropología, que tiene una sensibilidad social, pero que... Bueno, yo le podría decir de que verdaderamente es una carrera que nos da muchas satisfacciones. Depende de cada uno, ¿no? Pero a mí me da muchas satisfacciones, una carrera, en cierto sentido tú estás invirtiendo en tu país, ¿no? Estás invirtiendo en conocer tu país, estás invirtiendo en hacer conocer tu país, en que tu país sea, que sea reconocido, ¿no? Y poder reconocerte a ti mismo a través de esa investigación y de ese país, ¿no? Sí, yo sí, también para la antropología, mira, yo soy de los que piensa que cualquier profesión ahora si está hecha con empeño, cualquier profesión es buena en sentido, porque todas las profesiones hay competidores, todas las profesiones hay una competencia enorme, eso que desde abogados hasta no sé, ingenieros, tienes médicos, tienes cualquier profesión es importante en sentido, si tú la tienes que tomar más en serio, ¿no? En sentido. Aún las profesiones que tienen que ver con marketing, todas esas cosas son importantes. Claro que, ¿por qué no van a ser importantes? ¿No es cierto? Y ahora lo gastronómico, claro que sí, pero la cosa es saberlo hacer bien, ¿no? Encontrarte. Encontrarte. Y no verte como una persona individual, sino verte en relación a una sociedad que tú quieres que prospere, ¿no? Como es en nuestro país el Perú. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Gustavo.